No, de todo lo que estamos en este salón, la cirugía lumbar es lo más frecuente que hacemos por todas las causas mecánicas que manejamos bastante bien. La parte que más peso coge, la parte más móvil, etcétera. Tiene que ser más del 80%. Hay unos que tienen más pasión por una área que por otra, pero la parte lumbar es nuestro día a día. Pero tenemos la tendencia a como a medio a simplificarla o a cualquierizarla sin tener en cuenta lo que hemos hablado desde hace un momentico, que hay cerca de... Espérese, que esto... El verde grande. Sí, el verde grande. No pasa, ya. ¿Quiénes son los vecinos? ¿Qué está cerca de nuestra... Comandante? Así no vamos a poder avanzar. Ok. Todo lo que hemos hablado. Bueno, ya siguió, parece que le di varias veces. Ya que le decía que, bueno, la anterior, todo lo que tenemos, como dijimos, los grandes vasos, los uretres, las vísceras, los intestinos, muchas cosas que pasan de una cercanía impresionante a las vértebras que quizás como nuestro trabajo la mayoría de las veces es por vía posterior, Luciano creo que no está aquí, no lo tomamos en cuenta, pero están ahí. Y también cuando miramos nuestro tipo de trabajo, una simple disectomía, cuando analizamos detenidamente, nos damos cuenta que trabajamos en un espacio, la mayoría de las veces de menos de 1 centímetro y una profundidad que tampoco llega a 3 centímetros. Entonces, si a esa profundidad nosotros le calculamos, dependiendo la distancia de la piel entre cada paciente en función de la anatomía, eso puede ir de 10 hasta 25. Lo que quiero decir con eso, que es un gesto donde tú no calculas, tú estás trabajando en un hoyo negro, tú no sabes lo que hay en el fondo, muy difícil verlo, quizás a veces con lupas y microscopios, pero en el día a día es increíblemente difícil de tú saber a qué profundidad estás. Los instrumentos no vienen con medidas para tú tener una idea. Y es un gesto que tú realizas cuántas veces, 30, 40, 50 veces, cuántas veces tú entras en cada paciente una pinza de disco en el espacio discal. Entonces yo le voy a presentar unos casos. Este es un caso de los casos que te marcan. Yo lo presenté hace como 9 años. El doctor Pepín, que está aquí, lo debe conocer bien. Una paciente de 35 años que llega con esa imagen, una hernia discal lumbar, que se le propone una disectomía clásica, simple. Ese disco está bien, buena altura, buen anillo. Este es un video del transquirúrgico, donde vemos claramente la raíz, donde vemos el espacio y donde vemos ese tejido en el espacio discal, que difícil para uno precisar si estaba ahí, si tú lo jalaste o qué pasó, honestamente. Pero la realidad es que está ahí, lo vemos, lo analizamos, le damos vueltas, en fin. La paciente tiene un posquirúrgico inespecífico y tortuoso, donde uno no logra como identificar claramente. De su ciática se mejora, pero refiere un malestar gástrico, un dolor, una incomodidad, un tipo de cirugía que en general se va al día siguiente. Pasan los días, siempre que uno ve las cosas en retrospectiva resulta fácil. En el momento, bueno, que si es algo medicamentoso, son pacientes que tienen yo no sé cuánto tiempo tomando AINES, que si son los opioides, quién sabe. Le hacemos 2 estudios que ustedes ven ahí, que se reporta neumoperitoneo, se interconsulta con las especialidades correspondientes, cirugía, gastroenterología, en fin. Luego la paciente está mejor, se va con una medicación, se va de alta a su casa. Llega 15 días después a la emergencia con fiebre y con un abdomen agudo. Y en ese momento se nos ocurre buscar el resultado de patología del pedacito de muestra que cogimos del tejido que vimos en el transquirúrgico, pero como ya la paciente no le dolía la pierna, ya la paciente se había ido de alta y el problema que tenía gástrico era un problema de gastroenterología, de gastritis y demás,
le decimos a un interno, pero ve, busca eso. Y ese fue el resultado de esa patología. Son cosas que uno dice, ya ustedes saben, todo lo que viene después de ahí, automáticamente lo operan los cirujanos generales, una paciente que hay que ponerle una ostomía, una discitis, entonces se le fue el dolor de la pierna, pero entonces tiene un dolor lumbar, un paciente que tú no vas, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a instrumentar, ¿qué tú vas a hacer? Hospitalizaciones largas, dinero, todo lo que eso implica de un disco L5-S1, que nosotros tratamos de decir, voy a operar una hernia. Eso es rarísimo, rarísimo. Yo la verdad creo que fue Liberato que lo mencionó hace un momentico. Hay muy pocos casos publicados. Fíjense que en el transquirúrgico, en esa serie que ellos hicieron una revisión, hay muy pocos diagnósticos en el transquirúrgico. Casi todos se realizaron después, más adelante. Y en fin, es algo que puede pasar. Le voy a presentar un segundo caso, porque le dije que era un par de complicaciones. Una paciente de 48 años, también operada, una reintervención, discopatías clásicas, L4, L5, lumbociática, que la operamos. Miren ese cuadro con detenimiento. No tiene sentido poner una imagen de una resonancia que ustedes ven a diario. Empezamos la intervención. Yo siempre coloco, o mi equipo siempre colocamos los tornillos al inicio. No sé cómo lo hacen ustedes. Se colocan los 6 tornillos sin ninguna eventualidad. A las 19:36, tú sientes que el gesto de la pinza no es el clásico, el habitual. Y un sangrado que no le puedo decir que es abundante, honestamente. Un sangrado, qué sé yo, tú dirás, bueno, mordí quizás el platillo, a veces el hueso sangra. Automáticamente a mi mente viene la posibilidad de un daño vascular. Le pregunto a la anestesióloga, ¿tú tienes algún cambio? Me quedo así, me dice, no, porque como que incluso el ayudante que trabaja conmigo, que es una persona de mucha experiencia, bueno, Pierre, ustedes todos lo conocen, como que tampoco se está dando cuenta. Y me dice, bueno, no, todo está bien. No han pasado 2 minutos cuando iniciaron los cambios hemodinámicos del paciente. Automáticamente yo me desvisto y le digo a Piero, cierra ese paciente, pero ellos todavía están perdidos. ¿Qué pasa? Y le digo que yo creo que hay una lesión vascular. Recuerdo como ahora que le quiero hacer el recuento, eso pasa tan rápido que en lo que yo doy la vuelta y me desvisto, hay que tomar una acción rápida. Yo veo que Piero está cerrando rápido, pero no con la velocidad que yo quería. Entonces le digo, pero es que tú no estás entendiendo, parece. Yo no sé, cierra la piel del paciente. Me desvisto, entonces, ¿qué hago? Lo primero que hago es que al técnico de rayo X saco todo el dinero que tengo en el bolsillo y le digo, veme un banco de sangre y búscame toda la sangre que tú encuentres. Automáticamente, no han pasado dos minutos y hay gente que estuvieron ahí en esta sala que lo saben bien. Y llamo al director médico de la clínica, una clínica privada, y le digo, mira, yo creo que aquí yo tengo una lesión vascular, yo quiero que tú me localices a todos los vasculares cirujanos de esta clínica y el que esté más cerca que venga inmediatamente. Miren la hora, estamos operando en la tarde, no es lo mismo que operar en la mañana. Yo hace mucho tiempo que hago la cirugía en la tarde porque es más cómodo, porque hay menos ginecólogos en el medio, porque tú estás más tranquilo, porque tú no llegas tarde a la consulta, por una serie de cosas. Entonces, al poco tiempo llegan los cirujanos vasculares, ya yo a veces que estoy yo ahí con el frontolux desvestido, el paciente perdió completamente la presión sistólica. Ella tenía 2 sangres reservadas, la pasamos, vinimos con más sangre. Si me voy atrás, fíjense que entre lo que llegaron los cirujanos y la identificación de la lesión fue menos de 1 hora, entre cerrarlo, voltear el paciente. Yo mismo preparé el paciente, pusimos los campos, le limpiamos la barriga de arriba abajo, antisepsia, le busqué la ropa a los cirujanos, se lo puse en el vestidor. Cuando ellos llegaron ya estaba toda la bandeja y todo prácticamente listo. Entonces en menos de 1 hora habían identificado la lesión. Si ustedes miran el monitor,
ahí ya tenía sistólica para 48. La anestesióloga parece que con motivo de la ocasión se puso una ropa roja. Y si ustedes miran, ahí tú tienes 21 de sistólica en ese monitor. Y esa es la paciente, una paciente que fue a operarse de un problema lumbar, salió con la barriga abierta de arriba a abajo. Si ustedes ven unos tornillos sin barra por ahí, somos tenemos mucho la tendencia a criticar sin saber, siempre de atrás para adelante. Todo se ve muy simple y muy fácil, pero la realidad es que las cosas no son así. Obviamente la paciente dice que no se opera más nunca, una larga estancia en intensivo, se le pasaron 6 unidades de sangre. Lo que encontraron los cirujanos fue una lesión de la ilíaca común izquierda, que según la literatura es la más frecuente. Igual, una hospitalización larga, la paciente tuvo que volver porque, ustedes saben, no sé si recuerdan de cirugía, los abdomen hay que prepararlo, es un abdomen sin preparación, operado en agudo, hubo que solamente le cierran la piel, después hubo que volver a cerrarla, en fin, una catástrofe. Eso sí está mucho más descrito que lo que vimos anteriormente. Sí hay muchos artículos, cuando tú haces una búsqueda, todos coinciden. En la mayoría de donde esos artículos están hechos son hospitales grandes, hospitales universitarios, donde tú tienes los cirujanos ahí, donde tú tienes sobre todo un equipo de hemodinámica que te funciona al instante. Hospitales que tienen 10 ascensores aquí simplemente para tú bajar a un paciente en el centro que sea. Hasta eso te da trabajo. Es una mortalidad altísima, que darle gracias a Dios, esa paciente se salvó. Muchas veces tú ni cuenta te das. Yo vi sangre, pero hay veces que no se ve la sangre porque la sangre pasa anterior. No es frecuente tampoco. Esos estudios de angiografía y tomografía, cuando es posible, o sea, tú tienes que tomar una decisión como médico, tú tienes que tomar una decisión, y el nivel L4-5 es el nivel más frecuente publicado en la literatura, que fue el mismo nivel que nosotros tuvimos. Describen factores, factores, posición, todo eso, pueden describir todo lo que quieran, pero al fin de cuentas es culpa de nosotros que pasamos la pinza. Claro, dicen pacientes operados, los dos han estado operados, hay teorías que muchas veces se debilita el ligamento, otros dicen que quizás de la cirugía anterior el ligamento ya estaba abierto. La realidad es que pasa y puede pasar. Mis conclusiones en este sentido es que nosotros no debemos menospreciar ninguna cirugía. No digamos, esto es un disco L5-S1 porque, como ustedes pueden ver, la complicación más grande de tu vida tú puedes tenerla en un disco L5-S1. Entonces no es un simple disco. Yo tengo un tío que se murió de una cirugía de vesícula en una de las mejores clínicas de este país, y en el país se hacen 200 vesículas al día. A las reintervenciones hay que quizás revisar un poquito nuestros protocolos de reserva de sangre, de en qué turno quirúrgico de mi programa lo pongo, porque una reintervención nunca es lo mismo que un paciente frío. Lo que le dije hace un momentico, hay que tomar decisiones rápidamente. Usted no puede teorizar. En estos casos, miren el tiempo. Si tú te pones a analizar, como yo pongo, es mejor estar un paso adelante que medio paso detrás. Yo prefiero 1000 veces haberle abierto la barriga a esa paciente sin encontrar nada. A lo mejor hizo una hipotensión por una reacción a otra cosa, o que se mueren rápido. Eso es una velocidad impresionante. Tiene que ser líder de equipo. Los cirujanos nos gusta mucho, nuestra naturaleza es medio endiosiarnos. Nosotros somos los reyes de la bolita del mundo cuando las cosas salen bien. Pero también cuando hay una situación, nosotros tenemos que seguir ejerciendo esa función de líder de equipo. Si uno no dirige y uno se vuelve loco, y uno opinando aquí y otro allí y otro aquí, tú no tomas una acción concreta, los pacientes se pueden fuñir. Entonces eso es fundamental, y es un ejercicio que uno tiene que hacerlo desde antes, porque en el momento tampoco. Si tú no te has programado desde antes, ante una situación de tal magnitud, ¿cómo yo reaccionaría? Pueden tener otras consecuencias. Algo importante, uno tiene que tener
antes, durante y después, comunicación con el paciente y con los familiares. Los pacientes hay que explicarles los riesgos, no es firmar un consentimiento, hay que explicárselo y hay que decírselo porque la gente se complica, la gente se muere y la gente se va a seguir muriendo y se va a seguir complicando. Entonces, lo que ha demostrado la mayoría de las revisiones legales en nuestra práctica es que hay mucho más chance de problemas legales cuando tú no tienes una comunicación efectiva con los familiares y con los pacientes que con la complicación misma, porque las complicaciones siempre van a existir. Pero si nosotros vamos empujando el carro para el mismo lado, está bien. El paciente tiene que entender, el paciente y el familiar hay que empoderarlo de su situación, incluso cuando las cosas se complican. Claro, en ese momento yo no tenía tiempo para hablar con los familiares. Yo hablé con los familiares después, porque si yo lo llamaba y me ponía a explicarle, el paciente se muere. Los familiares se enteraron ya cuando el lío estaba armado, pero la situación más allá. Igual también administrativamente las cosas hay que decirlas como son. Cuando digo administrativamente me refiero a la clínica, me refiero a las ARS, o sea, ¿qué pasó con este paciente que llega para esto y este paciente va por aquí? Todo eso es fundamental y el consentimiento informado. Muchas gracias. Yo una vez vi en una conferencia un congreso de un cirujano que decía que el paciente que no se le complican el cirujano que dice que no se le complican los pacientes es por dos cosas fundamentales. Una, o no opera, o dos, es un mentiroso. No hay ninguna posibilidad de que en nuestro trabajo no existan las complicaciones. Otra cosa que yo les recomiendo al que quiera, pero por lo menos tiene algo muy bueno, y es que tú no tienes absolutamente nada que perder, pero quizás mucho que ganar, es que sus intervenciones siempre las pongan en manos de Dios, porque uno no sabe lo que puede pasar. Entonces, muchísimas gracias.